en la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, habla de su trabajo sobre la moralidad. Comenzó a partir de nociones piagetanas de estadios y de las nociones piagetanas de que el niño es un filósofo. Todos los niños se desarrollan a través de la misma secuencia, independientemente de sus experiencias particulares, ya sea de su familia o de su cultura. Kohlberg comenta que en una de sus investigaciones con adolescentes llegó a la conclusión de que la madurez moral no solo se conseguía con el estadio piagetano de autonomía moral. El enfoque cognitivo de Kohlberg plantea que la moralidad no es simplemente el resultado de procesos inconscientes, como el superyo, o de aprendizajes tempranos, ya sea el condicionamiento, refuerzo y castigos, sino que existen algunos principios morales de carácter universal que no se logran aprender en la primera infancia y son un producto de un juicio racional maduro. Kohlberg ha establecido la existencia de 6 estadios progresivos del juicio moral, mostrando que el desarrollo del pensamiento de las personas sobre temas morales se caracteriza por los criterios señalados. La metodología utilizada para determinar el estadio de desarrollo moral de un individuo consiste en una simple entrevista sobre el juicio moral, compuesta por 3 dilemas hipotéticos. Cada dilema involucra a un personaje que se encuentra en la necesidad de escoger entre 2 valores conflictivos, como por ejemplo el valor de la vida contra el valor de la ley o el valor de la autoridad contra el valor del contrato. La persona a la que se le haga el cuestionario deberá responder una serie de preguntas acerca de cómo es que debería actuar el personaje y lograr resolver el dilema, y por qué esa sería la mejor manera de actuar. Luego, el investigador analiza las respuestas para determinar las estructuras del juicio moral y su interés se centrará en la forma o estructura del razonamiento del sujeto y no en el contenido en específico de su pensamiento. A partir de sus investigaciones, Kohlberg logra distinguir 3 grandes niveles de desarrollo moral, cada uno de los cuales se compone de 2 estadios de desarrollo moral. A lo que dicen, los niveles definen enfoques de problemas morales, los estadios definen los criterios por los que el sujeto ejercita su juicio moral. Los niveles de desarrollo moral representan perspectivas distintas que la persona puede adoptar en relación a las normas morales de la sociedad, por lo que constituyen 3 tipos diferentes de relación entre sujeto, las normas y las expectativas de la sociedad. Además de esta perspectiva social, cada nivel y estadio se definen por un conjunto de valores y un conjunto de razones para apoyar lo correcto. A continuación les diré los 3 niveles de desarrollo moral. En el nivel preconvencional, se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de los intereses concretos de los individuos implicados y de las consecuencias concretas con que se enfrentaron los individuos al decidir sobre alguna acción particular. Las normas y las expectativas de la sociedad son algo externo al sujeto y el punto de partida del juicio moral son las necesidades del yo. Este nivel caracteriza el razonamiento moral de los niños, de algunos adolescentes y aún de algunos adultos. En el nivel convencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de un miembro de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del individuo como miembro u ocupante de un rol. El sujeto se identifica con la sociedad y el punto de partida del juicio moral son las reglas del grupo. Este nivel normalmente surge en la adolescencia y permanece dominante en el razonamiento de la mayoría de los adultos en diversas sociedades. En el nivel postconvencional o de principios, se enfocan los problemas morales desde una perspectiva superior o anterior a la sociedad.
El sujeto se distancia de las normas y expectativas ajenas y define valores y principios morales que tienen validez y aplicación más allá de la autoridad de personas, grupos o de la sociedad en general, y más allá de la identificación del individuo con tales personas o grupos. El punto de partida del juicio moral son aquellos principios que deben fundamentar las reglas sociales. Este nivel, el más difícil de encontrar, puede surgir durante la adolescencia o el comienzo de la adultez y caracteriza el razonamiento de solo una minoría de adultos. En un momento explicaré los estadios del desarrollo moral. Esos estadios se dividen en 6 partes y por cada 2 estadios hay un nivel. Así que aclarado esto, comencemos. El nivel 1 tiene como nombre preconvencional. El estadio tiene como nombre orientación de castigo y de obediencia. Sus valores es someterse a las reglas apoyadas por el castigo, la obediencia por sí misma y evitar el daño físico a las personas y a la propiedad. La razón de este es evitar el castigo, poder superior de las autoridades. Su perspectiva social es una vista egocentrista, que no considera los intereses de otros ni conoce la diferencia de los propios. No relaciona dos puntos de vista. Las acciones se consideran físicamente más que en términos de intereses psicológicos con los demás. Un ejemplo de esto serían los castigos que imparte el profesor para aquel alumno que tenga un mal comportamiento. El siguiente estadio tiene como nombre orientación instrumental y relativista. Sus valores: seguir las reglas solo cuando es por el interés propio, inmediato, actuar para satisfacer los propios intereses y necesidades y dejar que los otros hagan lo mismo. Su razón es satisfacer los propios intereses en un mundo donde se debe de reconocer que los demás también tienen intereses. Su perspectiva social es individualista, conceptista. Distingue los intereses propios de los de la autoridad y de otros, consciente de que todos tienen intereses y que estos pueden encontrar en conflicto. Un ejemplo de esto sería un acuerdo entre los alumnos y el profesor. Los alumnos deben de cumplir con ciertas condiciones para que el profesor les dé un beneficio y donde ambos ganen. El estadio número 3 se llama orientación del niño bueno. Su valor es vivir de acuerdo con lo que se espera la gente de un buen hijo, hermano, amigo, etc. Es ser bueno, es importante y significa tener buenos motivos, mostrar interés por los demás. Su razón es la necesidad de ser bueno a los propios ojos y a los de los demás, preocuparse por los demás, creer en la regla de oro, deseo de mantener las reglas y la autoridad que apoya la típica buena conducta. Su perspectiva social es la del individuo en relación con otros individuos. Es la conciencia de sentimientos, acuerdos y expectativas compartidas que adquiere primacia sobre los intereses individuales. Un claro ejemplo de esto es un compañero ejemplar, que si a su compañero le hace falta una goma, un lápiz o una pluma, su compañero se lo prestará no por un interés, sino porque tiene empatía y es lo que haría por empatía. El cuarto estadio tiene como nombre orientación de la ley y el orden. Su valor es cumplir los deberes a los que se ha comprometido. Las leyes se han de cumplir excepto en casos extremos cuando entran en conflicto con otras reglas sociales fijas. Su razón es mantener el funcionamiento del sistema, imperativo de la conciencia de cumplir las obligaciones definidas de cada uno. Su perspectiva social es la diferencia del punto de vista de sociedad, de acuerdo o motivos interpersonales. Asume el punto de vista del sistema que define roles y reglas, y un ejemplo de esto sería el trabajo en equipo para poder acreditar una materia donde todas las partes trabajen de forma equitativa. El estadio número 5 se llama orientación de legalística del contrato social. Su valor es ser consciente de que la gente tiene una variedad de valores y opiniones y que la mayoría de sus valores y reglas son relativos a su grupo. Las reglas relativas deben ser mantenidas en el interés de la imparcialidad y porque son un contrato social. Algunos valores y derechos no relativos se deben mantener en cualquier sociedad, sea cual sea la opinión de la mayoría. La razón de este es el sentido de la obligación de la ley a la causa del contrato social de ajustarse a las leyes por el bien de todos y la protección de todos los derechos. Su perspectiva social es anterior a la sociedad. El individuo racional consciente a los valores y derechos anteriores, los acuerdos y los contratos sociales, integra las perspectivas por medio de mecanismos formales, de acuerdo a un contrato, imparcial, objetiva y un proceso debido. Un ejemplo de esto serían los acuerdos que pone el profesor y que todos deben cumplir
aunque a algunos no les parezca. Pasando al sexto y último estadio, que tiene como nombre la orientación de principios éticos universales. Su valor es guiarse por principios éticos autoescogidos, las leyes y acuerdos sociales que suelen ser válidos porque se fundamentan en tales principios cuando las leyes los violan o no actúa de acuerdo a sus principios. La razón de este es la creencia como persona racional en la validez de los principios morales universales y un sentido de compromiso personal con ellos. Un claro ejemplo de esto sería que un compañero moleste a otro. Un tercer compañero interviene, pero no para acompañar al otro a molestarlo, sino simplemente para detener esa situación y explicarle a su compañero que eso está mal. Y en dado caso que el compañero no entienda, acusarlo con el profesor para evitar esta situación. Hola, yo soy Cedillo Lozada César Yair y continuaré explicándoles las determinantes del desarrollo de la moral. La primer determinante del desarrollo de la moral se tomará desde el enfoque cognitivo-evolutivo, es decir, a medida que el niño o el individuo va creciendo a lo largo del tiempo y de los años. El desarrollo en general es un proceso de adaptación siempre mayor y mejor, orientado hacia el equilibrio, es decir, a medida que el niño o el individuo crece con el tiempo, se lograrán mejores resultados y se tomará un mayor equilibrio en su moral. El desequilibrio o el conflicto en la interacción entre organismo y ambiente es el motor o condición para reorganizar estructuras hacia estadios superiores, es decir, dichos conflictos serían aquellos que ajustarían o reajustarían todos aquellos parámetros para pasar al siguiente estadio o hacia los estadios superiores. A nivel de desarrollo moral, la transición de un estadio a otro involucra un desequilibrio en el individuo, ya que éste percibe la realidad social por medio de la asimilación. Sin embargo, los elementos de la realidad social lo llevan a reconocer que sus estructuras son inadecuadas para resolver distintas problemáticas. Debido a esto, el sujeto construye un nuevo modelo de apreciación por medio de la acomodación. Dicho conflicto que causa el desequilibrio en el individuo puede surgir de las contradicciones internas que se producen a consecuencia del desarrollo espontáneo, o puede resultar de la conformación del sujeto con determinados acontecimientos o con el razonamiento de los demás. Existen dos factores básicos que influyen en el desarrollo de la moral. Estos son el desarrollo cognoscitivo y la participación social y asunción de roles. Comenzaremos hablando acerca del desarrollo cognitivo. Por cada estadio moral encontramos un subestadio lógico paralelo. Así, el razonamiento de la perspectiva preconvencional se basaría en el nivel preoperatorio de las operaciones concretas. El razonamiento de la perspectiva convencional se basa por lo menos en las operaciones iniciales y el razonamiento de la perspectiva postconvencional se basa en las operaciones formales avanzadas o básicas. Sin embargo, aunque el desarrollo cognitivo es una condición necesaria para el desarrollo moral, no es una condición suficiente, ya que muchos individuos se encuentran en un estadio cognitivo superior al que considera su estadio moral. El segundo factor básico es la participación social y asunción de roles. Este es un factor aún más importante para el desarrollo de la moral, ya que las interacciones en diferentes grupos sociales son las que le ofrecen al individuo la oportunidad de asumir el rol de los demás, de situarse en su perspectiva. Cada estadio moral implica una perspectiva distinta de asunción de roles. La capacidad de asumir el rol de otros es una habilidad social que se desarrolla gradualmente. La influencia importante para el desarrollo moral no reside en algún grupo o institución especial, ya sea la familia, grupo de amigos o alguna institución secundaria como algún club deportivo, sino en la oportunidad de que cualquiera de estos grupos o instituciones le brinda al individuo para la asunción de roles, para que éste se sienta responsable y participe en su ambiente social. En este sentido, aunque la secuencia de los estadios morales es universal, la cultura influye en el ritmo del desarrollo de estos, pudiendo acelerarlos o retardarlos del paso de uno a otro.